Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Tenemos la prueba, para que no se olviden, el lunes. ¿Ya? Lunes 4 de octubre en horario de clase, o sea, a las 2:30. Para que estén atentos. Dijimos que hoy día íbamos a repasar el ejercicio que vimos, ¿o no? No me recuerdo bien. Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a hacer eso. Voy a compartir. Estábamos viendo circuitos de ventilación. eh, Voy a partir más o menos donde están las leyes. Esta es la primera ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de los caudales es igual a cero. O sea, este caudal que está entrando más este otro caudal que está entrando va a ser igual al caudal 1 que está saliendo más el caudal 2 que está saliendo. Eso es lo que te está diciendo. El caudal 1 más el caudal 2 va a ser igual a el caudal 3 más el caudal 4. Eso significa que la sumatoria de los caudales va a ser igual a cero. En otras palabras, es como cuando yo escribía, ¿cierto? Q1 igual a Q2, ¿cierto? Lo mismo. Porque si yo despejo ahí, tengo Q1, ¿no? Este que está sumando pasa restando, menos Q2 es igual a cero. Es lo mismo, ¿eh? Que se puede escribir así también, Q1 más menos Q2. Entonces te está diciendo que el caudal de entrada es igual al caudal de salida. En el fondo es eso, ¿eh? La primera ley de Kirchhoff. Acá tengo la segunda ley de Kirchhoff, que también se da para la electricidad, estas leyes de Kirchhoff, porque la electricidad se comporta como un fluido. Entonces aquí tengo el caudal de entrada y el caudal de salida, que sabemos que es igual. Aquí el caudal entra y se bifurca en dos, caudal 1 y caudal 2. El caudal 1 recorre este tramo A, donde sufre pérdida o caída de presión, en este caso por roce. Por roce, en el túnel del aire, sufre una caída de presión que vamos a llamar HA. Aquí también sufre una caída de presión. Aquí no están considerando las caídas de presión por choque, pero para que ustedes sepan, también se considera. Al doblar acá, también se produce una caída de presión. Esta sería por choque. Después sigue por este tramo, caudal 1, ¿cierto? Y pérdida, y sufre una pérdida o caída de presión, pero por roce nuevamente. Por eso dice que H1, perdón, HA más HB más HC, que sería este tramo, menos este otro tramo que cambia de dirección cuando entra, es igual a cero. ¿Ya? Por lo tanto, también se cumple que la sumatoria de las caídas de presión es igual a cero. Entonces tengo una caída de presión por roce, una caída de presión por choque, una caída de presión por roce, otra caída de presión por choque o cambio de dirección. Siempre los cambios de dirección se considera como choque, porque el aire entra acá, choca acá y después sigue. ¿Ya? Los cambios de dirección entonces son pérdida de carga por choque. Lo mismo ocurre con los líquidos, lo mismo ocurre con el aire comprimido. ¿Ya? Es un gas también, pero también ocurre con los líquidos. O sea, tenemos pérdida de carga por roce en las tuberías y pérdida de carga por choque en los fittings. ¿Ya? Las T, los codos, todo eso van a generar pérdida de carga. Finalmente continúa por acá, ¿cierto? El caudal, que no se ha perdido el volumen, lo que ha perdido es velocidad, y la velocidad implica potencia, ¿cierto? Es como que ha perdido potencia debido a la caída de presión. Entonces, el aire finalmente recorre el tramo C, donde también hay pérdida de carga. Y esa sería la pérdida de carga HC. ¿Ya?
Cuando dice HLA, HLB, HLC, HLD, se refiere que hay una longitud, ¿ya? Una longitud L en cada tramo. Entonces, HLA se refiere a la pérdida de carga por la longitud del tramo A. HLB es pérdida de carga por la longitud del tramo B. Y HLC es la pérdida de carga por la longitud del tramo C. Menos, ¿cierto? Que viene en dirección contraria, por eso se resta, se encuentra con este y viene en dirección contraria, menos LHD, ¿ya? Igual a 0. Es como que ayudar a este aire a que pase para acá. Entonces no se suma, sino que se resta. Se resta el resto, que son, se podría decir negativas, porque hay pérdidas de carga, ¿cierto? Tengo esa pérdida de carga, más esa. Como esta viene como a ayudar a empujar el aire que viene por acá, se resta. Y es igual a 0. Y sabemos que la fórmula de H para cada tramo es la resistencia, ¿cierto?, del tramo por el caudal al cuadrado. Y aquí está expresado eso. Entonces tengo que la sumatoria de los tramos L, perdón, de las pérdidas debido a los tramos L, la sumatoria de las pérdidas de carga debido al tramo L es igual a esta, ¿cierto?, que es la pérdida de carga debido al tramo A. Entonces sería la resistencia del tramo A por el caudal al cuadrado, que es lo mismo que el caudal en valor absoluto, por Q1, más la resistencia del tramo D por el caudal 1, ¿cierto?, en valor absoluto por Q1. ¿Ya? En este caso Q1 son positivos, así que esto te va a dar todo positivo. Menos la resistencia del tramo D por aquí es Q2, ya acuérdense, porque hay un error en la imagen esta, que yo ocupé para el PowerPoint, y en este caso es Q2 el que va por el tramo D, pues no Q1. Entonces, la resistencia del tramo D por el valor absoluto de Q2 por Q2, te da Q2 cuadrado, es igual a 0. ¿Ya? ¿Se entiende o hay alguna duda? ¿Y yo? Ya, aquí tengo un... Ninguna duda, profe. Ya, gracias por contestar. Circuito en mina. Entonces, esta es una mina subterránea, eso que está ahí con rayas así se simboliza el terreno. Entonces, aquí lo que tenemos, fíjense las flechas. Por lo tanto, el aire sale por acá, aquí tengo un caudal de entrada, aquí le voy a poner otro nombre yo, Q1, y a este le voy a poner Q2, para demostrar finalmente que es el mismo. Entonces el caudal 1 entra por acá, tiene que pasar por el tramo A, ¿ya? Aquí también hay una resistencia, ¿cierto?, a que entre el aire, debido al roce. Entonces ahí está expresado esa resistencia. Después este aire, en vez de seguir de largo, como hay una puerta acá, se mete para acá, porque el aire no tiene tanta fuerza como para comprimirse acá. Entonces va a entrar, va a haber oposición acá, y simplemente el aire y los fluidos siempre siguen el camino de menor resistencia. Siempre el aire o los líquidos eligen el camino de menor resistencia. Por eso uno siempre ve los líquidos que caen por la pendiente, ¿cierto? Por la mayor pendiente. Entonces va a girar acá, va a doblar. Bueno, ustedes ya saben que aquí hay una pérdida de carga por choque o por cambio de dirección. Eso guárdenselo para ustedes porque no estamos viendo eso todavía. Entra el aire y sale, pero aquí hay pérdida por choque. Después aquí hay una pérdida, ¿cierto?, por el tramo D, pero sigue siendo Q1, ¿se dan cuenta? Entonces el caudal que va acá es Q1. Después ese caudal va a llegar acá y se encuentra con otra puerta, que está después incluso de la curva. Pero como hay una puerta ahí y eso no está en vacío, el aire se va a encontrar con una masa de aire que se opone a su paso, por lo tanto va a girar inmediatamente para acá, de forma natural, porque los fluidos siempre eligen el camino
con menor resistencia, como les dije. Por lo tanto, el caudal 1 va a seguir por el tramo C. Ahí debería dividirse hacia allá y hacia acá, ¿cierto? Pero como hay una puerta, esa puerta es imparable, ¿cierto? Impasable, perdón. Llega el aire acá y en vez de irse para allá, porque hay una masa de aire ahí ya que está ahí, por lo tanto va a llegar acá y como hay una puerta, va a girar hacia acá, hacia la izquierda en este caso. Después se va a encontrar con esta T, es una T esta, ¿cierto? A eso le llaman T cuando hablamos de cañerías, pero corresponde a una T. Y esto sería un codo si fueran cañerías, pero sabemos que estos son túneles. Pero es la misma situación. Entonces va a llegar acá y debiera el aire seguir para allá y para acá. Pero va a bajar, ¿por qué? Porque hay una puerta, la misma puerta que impedía el paso acá arriba, ahora está impidiendo el paso hacia arriba. Entonces va a bajar obligadamente. Y aquí por este cambio de dirección hay pérdida de carga, aquí también hay un cambio de dirección, por lo tanto hay pérdida de carga, ¿ya? Y va a doblar. Entonces el caudal 1 finalmente llega al tramo F. Y aquí se encuentra con un cambio de dirección, un choque, que lo obliga a subir. Entonces esta puerta lo obliga a que baje, dobla, ¿cierto? Después vuelve a subir debido a este cambio de dirección. Y si fuera una cañería sería un codo. Y aquí va a subir, pero aquí hay una puerta, por lo tanto no puede entrar por acá. Entonces está obligado a seguir. Y aquí nuevamente se encuentra con una puerta, está obligado a seguir hacia arriba. Por lo tanto está demostrado, ¿cierto?, que Q1 es igual a Q2. Es por el principio de continuidad. Entonces, si bien esto que está acá es un circuito en paralelo, ¿cierto? Porque este tramo que está acá está en paralelo con este y está en paralelo con este. Esto sería un circuito en paralelo por donde se le vea, pero debido a las puertas que tiene, se está comportando como un circuito en serie. Esa es la gracia de este dibujo. Entonces, este circuito en paralelo, debido a los portones que tiene, que impiden el paso del aire, se está comportando como un circuito en serie. ¿Por qué en serie? Porque después de un tramo viene otro, después otro, otro, y siempre el caudal es el mismo. En cambio, en un circuito en paralelo, los caudales se bifurcan, ¿cierto? Si no estuviera esa puerta, se bifurcaría para allá. Por eso hablamos de circuito en paralelo, pero en este caso hablamos en serie porque el mismo caudal pasa por cada tramo. Pero en este caso, como les dije, el circuito en paralelo se comporta como un circuito en serie debido a los portones. Entonces, finalmente lo que tenemos acá se comporta como lo que tenemos aquí abajo. Vemos un caudal que entra, pasa por el tramo A, por el tramo B, por el tramo C, por el tramo D, E, F y G. Por lo tanto, el caudal de entrada, ¿cierto?, es el mismo que el caudal de salida. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chiquillo? Hoy hace tiempo que no hacía Está claro, profe. hace tiempo que no hacía esa la Q cursiva, ¿cierto? Me salió ahí porque dibujé mal. Ya, aquí tengo un circuito en serie. Un circuito en serie es aquel en que las galerías de ventilación se pueden disponer una tras otra, desde el principio a fin, y el flujo Q es el mismo. Entonces aquí entra el caudal. ¿Por qué entra? Porque aquí tengo un ventilador que está extrayendo el aire, ¿cierto? Está extrayendo el aire. Aquí está extrayendo el aire contaminado, si se puede decir. Y por aquí está entrando el aire limpio. ¿Ya? Pero el caudal que está entrando acá es el mismo que está saliendo acá, por el principio de continuidad, ¿cierto? Entonces aquí tengo lo mismo, Q1, Q2, si se puede decir así. Entonces ese caudal 1, o sea, va a encontrar con una resistencia en este tramo, ¿cierto? Por roce, después hay una resistencia por choque, después nuevamente una resistencia por roce, que tiene que ver con la longitud, ¿ya? Generalmente estas resistencias por roce se miden de acuerdo a la longitud del tramo. Entonces, entre más largo sea el tramo,
más oposición, más pérdida de carga. Es lo que les hablaba ayer, si no me equivoco. Si ustedes tienen una manguera de 20 centímetros y soplan en ella, no hay ningún problema, ¿cierto?, en empujar el aire. Si la manguera ya tiene 1 metro y soplan, cuesta más soplarla. Si tiene 2 metros, mucho más. Si tiene 10 metros esa manguera, lo más probable es que no puedan soplarla. No van a ser capaces de empujar toda esa columna de aire que está en la manguera. Lo mismo ocurre acá, ¿ya? Entonces siempre, entre más largo sea un tramo, entre más largo sea L, mayor resistencia. A pesar de que la sección va cambiando, para efecto de hacer un problema como este, se considera la sección pareja. Se considera la sección pareja del túnel y se considera solamente el largo. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Entonces aquí tengo otro largo, ¿cierto? Que sería L3, este sería L2 y este sería L1. Entonces el aire pasa por acá, hay una pérdida de presión o caída de presión, aquí también hay una caída de presión por choque, dobla, otra caída de presión por choque y sigue por acá. ¿Ya? Es el recorrido que haría el caudal. Pero quien hace caer la presión son los choques y la longitud de los túneles, ¿ya? Si fueran cañerías sería la longitud de las cañerías y los codos, ¿cierto? Pero como son túneles, aquí la longitud del túnel lo que hace una pérdida de carga por roce y estos son pérdidas de carga por choque. ¿Ya? Esto que les estoy diciendo corre para el aire comprimido, corre para el aire a presión atmosférica como el que estamos tratando ahora, que es el aire de ventilación, y también corre para lo que es agua, ¿ya? Agua, cualquier líquido que va por algún circuito. Entonces siempre tenemos pérdida de carga por roce y por choque. En este caso la pérdida de carga por roce tiene que ver con la longitud. La pérdida de carga por roce tiene que ver con la longitud y aquí hay una pérdida por choque. Y aquí tiene que ver con la longitud de esta parte, de, de este túnel, ¿cierto? Que en este caso este es un pique, este es un túnel y este otro pique, ¿cierto? Estos son dos piques. Y ahí tengo el ventilador extractante. Finalmente eso que está ahí se transforma en esto. ¿Por qué? Porque saco la resistencia equivalente de este tramo de túneles en serie. Aquí tengo R1, R2 y R3, y en un tramo en serie, en un circuito en serie, la resistencia equivalente, ¿cierto?, es igual a R1 más R2 más R3. Entonces, como que fuera un solo camino con esa resistencia equivalente. ¿Ya? Entonces, este tramo 1 más este tramo 2 más este tramo 3, que tienen resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, se transforma en una resistencia equivalente, donde el caudal entra y sale. ¿Dudas, preguntas? Entonces, repito, un circuito en serie es aquel en que las galerías de ventilación se pueden disponer una tras otra desde el principio al fin, y el flujo Q es el mismo. ¿Ya? Aquí tengo un circuito en paralelo, ¿cierto? Que ya lo habíamos visto, pero se transformó en uno en serie. En este caso no, porque no hay puertas. Entonces el caudal entra y el caudal que sale es el mismo, ¿cierto? Ya sabemos ya. Entonces ese caudal se bifurca en 1, 2 y 3. Por lo tanto, el caudal total va a ser igual a la suma de los caudales. ¿Ya? En este caso son 3, Q1, Q2 y Q3. ¿Ya? No sabemos cuál es el caudal que va por cada uno de ellos, ¿ya? Porque va a depender de varios factores. Va a depender de la sección del túnel y va a depender también del roce que oponga esa sección. Cuánto caudal va a entrar por cada uno. Entonces, cada uno de sus tramos tiene una caída de presión, ¿cierto? Y lo que me dice que la caída de presión total, o la caída de presión que se produce en todo el tramo, ¿cierto?, va a ser igual a la caída de presión en 1, a la caída de presión en 2 y a la caída de presión en 3. Eso es una ley, en este caso, de los circuitos en paralelo. Entonces, la caída de presión debido a la longitud va a ser igual a la longitud
perdón, la caída de presión de la longitud 1 va a ser igual a la caída de presión de la longitud 2 y va a ser igual a la caída de presión de la longitud 3. Cuando hablamos de L1 se refiere a esa longitud, ¿cierto? Del tramo. Cuando hablamos de L2 se refiere a esa longitud del tramo. Cuando hablamos de L3 se refiere a esa longitud del tramo. ¿Ya? Y si recuerdan, la fórmula, ya la había borrado ya. Teníamos que la caída de presión, bueno, aquí está, la caída de presión es igual a la resistencia más el caudal al cuadrado. La caída de presión va a ser igual a la resistencia más el caudal al cuadrado, el caudal que pasa por ese tramo. La fórmula aquí es la misma, ¿ya? Entonces, tenemos que cada una de las caídas de presión son iguales, por lo tanto, basta con calcular cualquiera de ellas. Basta con calcular esta, considerando el caudal total, que es lo que hicimos en el problema, ¿cierto? Y con eso voy a obtener la caída de presión de cada uno de estos tramos. ¿Por qué? Porque es el mismo, ¿ya? Porque es un circuito en paralelo. Entonces lo que tenemos finalmente que se transforma en una cosa así, como que fuera un solo circuito, un solo tramo, pero con una resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente en el caso de los circuitos en paralelo no es la suma como vimos en un circuito en serie, sino que ocupa esta fórmula. La resistencia equivalente es igual a 1 partido por 1 partido por la raíz de 1 más 1 partido por la raíz de 2 más 1 partido por la raíz de R3. Cierra paréntesis y elevado al cuadrado. Eso es la resistencia equivalente. ¿Ya? Los circuitos en paralelo son los que se bifurcan. Los que bifurcan el flujo hacia otras galerías. Se refiere al caudal, ¿cierto? Los circuitos en paralelo son los que bifurcan el flujo, o sea, el caudal, hacia otras galerías. ¿Ya? Entonces ahí estamos en condiciones para poder trabajar. Si tuviéramos un circuito más complejo, imagínense que por aquí entra el aire, ¿cierto? Entonces, tenemos este recorrido. Ya, vamos a tener estos tramos, ¿cierto? Como la mayoría de las minas en el nivel de producción son así. Entonces aquí el aire se bifurca, por lo tanto considera ese tramo de ahí y ese tramo de acá como que fueran paralelos. Después este aire entra acá, ¿cierto? Y una parte sigue para allá y otra para acá. Por lo tanto aquí también se comporta en paralelo. ¿Ya? Entonces este está en paralelo con este, está en paralelo con este, y está en paralelo con este y este. ¿Ya? Y esta parte, ¿cierto? Esta está en paralelo con este, ¿cierto? Pero cuando este aire llega acá y se junta acá, forma un tramo. Después este aire llega acá, se junta acá, forma otro tramo. Entonces yo tengo que trabajar estas de forma independiente, no es llegar y hacer la sumatoria como lo hicimos antes. ¿Ya? Hay partes que tengo que sacar aparte, aparte. Pero lo importante es que esta es la técnica, ¿cierto? Entonces el caudal en un circuito en paralelo va a ser igual a la suma de los caudales de cada tramo. ¿Ya? También tengo esta fórmula, que ya la habíamos visto, ¿cierto? La habíamos visto ¿dónde? Acá. Ahí está la fórmula. Resistencia por el caudal al cuadrado. Eso sería H. Ahí la tengo de nuevo, ¿ves? Resistencia por el caudal al cuadrado. Por lo tanto, el caudal, yo lo despejando, me va a quedar como la raíz de H partido por la raíz de R. Yo les mostré cómo se despejaba esto. Primero queda así, ¿cierto? Porque yo despejo, me queda Q cuadrado, R pasa dividiendo, y como es Q cuadrado, ¿cierto? Te queda H partido por R,
yo necesito Q, no Q cuadrado, por lo tanto aplico la raíz a ambos lados de la igualdad, y te queda finalmente Q es igual a la raíz de H partido por R. Es lo mismo que la raíz de H partido por la raíz de R. Eso es lo primero. Y abajo reemplazando, ¿cierto? Están considerando el caudal equivalente. Por eso queda así de esta forma. Perdón, la resistencia equivalente. Entonces aquí tengo que la raíz de H por el tramo total, que es el que calculamos acá, por la resistencia equivalente, ¿cierto? Va a ser igual a la raíz del tramo L nuevamente por 1 partido por la resistencia equivalente. Eso es lo que está mostrando acá. Circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo se usan en minas, ¿por qué? Primero porque se ingresa aire fresco a los lugares de trabajo, ¿cierto? Es decir, se evita la recirculación del aire viciado. Por eso hago circuitos en paralelo, para evitar la recirculación de aire viciado. Segundo, el costo de energía es menor que para un tramo en serie. El costo de energía es menor que se necesita para empujar caudales en paralelo que caudales en serie. Por lo que les expliqué del ejemplo de la manguera, ¿cierto? Yo tengo una manguera, ¿cierto? Entre más larga sea la manguera, más difícil va a ser empujar el aire. Ahí no cuesta tanto, pero si la manguera sigue, tengo que soplar ahí, va a costar más. ¿Por qué? Porque tengo que mover no solo este tramo de aire, sino este otro tramo. Se van sumando, ¿cierto? Las cargas, debido al volumen de aire que tengo que empujar y debido al roce que tiene cada uno de estos tramos. Por eso necesito más potencia, y la potencia se traduce en energía para mover un tramo en serie que un tramo en paralelo. Eso es lo que está diciendo el punto 2. El costo de energía es menor para una cantidad de aire que un circuito en serie. O sea, en paralelo gasto menos energía que en un circuito en serie. Eso me está diciendo. Después, por eso se trata de usar circuitos en paralelo tan cerca del ventilador como sea posible, para aprovechar al máximo, ¿cierto?, su potencia y que no haya pérdida de carga por tramo. Por eso dice, se trata de usar circuitos en paralelo tan cerca del ventilador como sea posible. Y aquí tenemos el problema, ¿cierto? Aquí lo primero que uno tiene que hacer es leerlo y ver qué es lo que me están preguntando. Dice, se tienen 4 galerías de ventilación en paralelo, ¿ya? Estoy hablando de un circuito en paralelo, con un total, aquí debería haber una coma, con un total de 100.000 CFM, 100.000 cubic feet minute, ¿cierto? O sea, pies cúbicos por minuto. Muchas unidades inglesas la gente las pone tal cual. Aquí debería decir pies cúbicos por minuto, pero como los gringos lo escriben así, CFM lo ponen así. Igual que los PCI. Los PCI, que también tienen que ver con presión. ¿Ah? ¿Cómo se escribe eso? Bueno, en este caso es volumen, pero esto es presión. Esto sería pound square inch. Pound square inch. O sea, libra pound square inch. Libra cuadrada por pulgada. Perdón, PSI. No, inch. Ah, ya. Libra por pulgada al cuadrado, perdón. Libra por pulgada al cuadrado. Me equivoqué. Libra por pulgada cuadrado significa pound square inch. ¿Ya?
Entonces me dicen que estoy moviendo un caudal de 100.000 CFM, equivalente a 47,19 metros cúbicos por segundo, ¿ya? 100.000 pies cúbicos por minuto, ¿ya? Piensen ustedes que cada metro tiene 3 pies aproximadamente, por eso aquí se disminuye. Estoy hablando de metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, si considero un cubo de 1 metro, estoy considerando 3 por 3 por 3 pies cúbicos, ¿cierto? Porque 1 metro tiene 3 pies aproximadamente, por 3 y por 3, al considerar un cubo, estoy hablando de 27 pies cúbicos aproximadamente, son equivalentes a 1 metro cúbico. Por eso aquí es mucho más que acá. Entonces te queda 47,19 metros cúbicos por segundo. Esos son los CFM por minuto. Por lo tanto, si divido ese valor en 60, me va a dar los pies cúbicos por segundo. Entonces, 100.000 dividido por 60, ya estamos hablando de 1.667. Entonces, menor, ¿cierto? 1.667 aproximadamente, ya porque está aproximado, porque el número es racional. Y estos serían pies cúbicos por minuto. Perdón, por segundo. Si es un 1.667, lo divido por 27, me dará aproximadamente lo que tengo ahí. Me da 61,7. Entonces, es mucho más parecido 61,7 a 47 que 100.000 a 47, ¿cierto? Porque de un aproximado. Acuérdense que no es exactamente 3 pies 1 metro, ¿ya? Pero es más o menos para hacer. Por eso esos 61 son los que equivalen a los 47,19. Eso es para que vean que estamos trabajando correctamente. Calcule la caída de presión y la cantidad de aire en cada una de las galerías, dice. Esas son las preguntas, ¿cierto? Calcule la caída de presión y la cantidad de aire en cada una de las galerías. Sabemos que la caída de presión es la misma, ¿cierto? Si yo calculo la caída de presión debido al caudal que está entrando, va a ser igual a la caída de presión de cada uno de los tramos. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un tramo en paralelo, y esa es una de las características del tramo en paralelo, que las caídas de presión son iguales. Y después dice la cantidad de aire en cada una de las galerías, ¿ya? Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular la caída de presión del tramo, del total, considerando este caudal, ¿ya? Entonces, sí, ya sabemos que la caída de presión, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué cosa? A la resistencia por el caudal al cuadrado, ¿recuerdan? Entonces aquí yo ocupo el caudal total, estoy calculando el H total, ¿cierto? Que es igual a los H en cada galería. Entonces lo que tengo es esto, tengo una entrada de caudal, sale por aquí este caudal, ¿cierto? Pero se bifurca en 4 tramos, ¿ya? Eso es lo que tengo. Pero sabemos que la caída de presión total va a ser igual a la caída de presión de cada uno de los tramos. Y teniendo esta fórmula, tengo las resistencias de cada tramo, por lo tanto, cuando tenga el H total, despejo el Q y voy a obtener el caudal de cada uno de ellos. Entonces, básicamente esta fórmula es la que nos da todo, más la resistencia equivalente, obviamente, porque aquí tengo que sacar la resistencia equivalente eh, de acuerdo a un circuito en paralelo, ¿cierto? Entonces, lo primero que voy a hacer, o lo primero que tengo que hacer, ¿cierto? Es calcular la resistencia equivalente. Entonces voy a anotar acá, resistencia equivalente, para un tramo en paralelo, ya sabemos que es un circuito en paralelo, va a ser abre paréntesis, 1 partido por 1 partido por la raíz
la raíz de R1, que en este caso es 2,627. Voy a poner eso nomás, ¿ya? Más, solamente para mostrar lo que estamos haciendo, por la raíz de R2, que sería eso, 0,15. Vamos a ocupar todo el valor, lo que pasa es que esto es para anotar solamente a qué nos estamos refiriendo. 1 partido por la raíz de R3, que sería 0,35, sería lo más adecuado, ¿cierto? Más 1 partido por la raíz de R4, y R4 es 0,4 prácticamente. No es que vaya a ocupar estos valores, solamente los estoy para poder mostrar lo que hay que hacer. Y esto elevado al cuadrado. Entonces así se saca la resistencia equivalente, ¿ya? Ahora yo voy a sacar este valor, pero utilizando toda la resistencia que aparece ahí en el dibujo. Entonces voy a abrir paréntesis, ¿cierto? Que es el que tengo que abrir al cuadrado. Después 1 dividido por, voy a abrir un paréntesis gigante, solamente para la parte de abajo. Voy a abrir otro paréntesis para tratar cada una de las resistencias por separado. Entonces me queda 1 dividido por la resistencia 1, que es, perdón, la raíz de la resistencia 1. Ojo con eso. 2,627. ¿Ya? Entonces cierro el paréntesis más otro paréntesis, 1 dividido por la raíz de 0,151. ¿Por qué estoy ocupando esos valores? Estoy ocupando estos valores porque el caudal lo tengo en metros cúbicos por segundo, ¿ya? Entonces tengo que ocupar el sistema internacional y no el sistema inglés. Entonces, por la raíz de 0,151, ¿ya? Cierre paréntesis, más la otra resistencia, 1 dividido por la raíz de 0,349, 0,349. Cierre paréntesis, más el último pedazo, ¿cierto? Que sería 1 dividido por la raíz de 0,397, 0,397. Entonces cierro el paréntesis ahí, cierro el paréntesis de abajo, cierro el paréntesis de arriba, y eso me da eso, 0,154, pero eso lo tengo que elevar al cuadrado. Y me da, entonces, la resistencia equivalente, este valor, miren, 0,0239. Es el valor de la resistencia equivalente, ¿ya? Y la misma unidad, ¿cierto? Newton por segundo al cuadrado, partido por metro a la octava, ¿ya? Esa sería la resistencia equivalente. Entonces, teniendo ese valor, puedo seguir desarrollando el problema, ¿ya? Lo tengo anotado acá porque lo vimos ayer, así que lo tengo anotado. Entonces, teniendo la resistencia equivalente, yo ahora voy a borrar acá, ya la calculamos, ¿cierto? Esa es mi resistencia equivalente. Por lo tanto, ese es el valor que voy a ocupar junto con el caudal para calcular la caída de presión. Entonces aquí tengo que la caída de presión, el circuito en paralelo del total, va a ser igual a la resistencia equivalente, 0,0239 Newton, segundo cuadrado, y partido por metro a la octava. ¿Ya? Y eso por el caudal al cuadrado, el caudal que tengo acá, ¿cierto? Fíjate que tengo segundo acá, y acá tengo segundo, metro, metro. Entonces el caudal al cuadrado me queda 47,19, ¿cierto? Al cuadrado.
Y eso te va a dar metros a la sexta partido por segundos cuadrados. Entonces esos segundos al cuadrado se van a ir con estos segundos al cuadrado. Estos metros a la sexta me va a quedar aquí metros cuadrados abajo. Como unidad me va a quedar metros cuadrados aquí abajo. Porque metros a la sexta me va a quedar metros cuadrados abajo. Partido por, y me va a quedar newton arriba. Newton metros cuadrados. Y creo que eso es Pascal, si no me equivoco. Entonces ahora voy a calcular el valor. Entonces tengo 0.0239 por 47,19, 47.19 al cuadrado, ¿cierto? Cierre paréntesis. Y eso me da 53.22, ¿ya? 53.22. ¿Qué cosa? Newton, ¿cierto? Por metro cuadrado, ¿ya? ¿Qué es presión? O caída de presión en este caso. Caída de presión. ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillo? ¿Dudas, preguntas? Profe, el H en la resistencia equivalente era 1. ¿No? ¿Por qué? No se tiene que colocar el H. ¿Cuál H? La resistencia equivalente ya la pusimos, ¿no? Esa, que la calculamos total, ahí. Antes la calculamos, ¿se acuerdan? Sí, pero ese no, en esa fórmula no tenía que ir el H. No, pues aquí estoy calculando el H, pues mira, es igual a R por Q cuadrado. Entonces Ah, tengo ya. el H y aquí tengo el Q cuadrado. Estoy calculando H. Y ahí está el H, mira. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Bueno, teniendo el H, como ya sé que todos los H son iguales, el H total va a ser igual a los H por cada tramo, va a ser igual al H1, ¿cierto? Va a ser igual al H2 y así sucesivamente hasta el H4. Son todos iguales porque estamos hablando de un tramo en paralelo. Por lo tanto, yo tengo el H que me permite calcular el caudal. Lo único que necesito son las resistencias de cada tramo. ¿Tengo las resistencias de cada tramo o no? Chiquillo, Sí, ¿tengo las resistencias de cada tramo? en la tabla. Sí, pues los tengo, ¿cierto? Por lo tanto, tengo como calcular el caudal. Ya calculamos H, que es igual a todo esto H, que la caída de presión de cada uno de los tramos es equivalente a la caída de presión total, considerando el caudal total y la resistencia equivalente. Entonces, ahora como tengo las resistencias individuales, puedo calcular los caudales individuales, ¿ya? Sabemos que el caudal, en este caso, ¿cierto? Va a ser igual a la raíz de H, que es el mismo, pero aquí vamos a poner H1 partido por R1, ¿cierto? Eso es lo que sale de la fórmula, porque este R pasa hacia abajo, ¿cierto? Y después elevo la raíz y me queda H1 partido por R1. Entonces el caudal 1 se saca de esa fórmula. Y ahora simplemente calculo, tengo todo. Entonces, la raíz de H1, que es equivalente al H que calculé, que es 53.22 dividido por R1. Voy a poner paréntesis y raíz de, abre paréntesis, H1, 53.22 dividido por R1. Y el R1 lo tengo acá. 2.627. Cierre paréntesis, igual. Este caudal me da 4,5.
4,5 ¿qué? Metros cúbicos segundo, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto nos da el caudal 2? Caudal 2, ¿cuánto me da? Entonces tengo el caudal 2. Nuevamente aplico la fórmula, raíz de, abre paréntesis, 53.22. Porque sé que los H son todos iguales, dividido por R2. En este caso R2 es este valor que está ahí. 0.151. Cierra paréntesis. Igual. Me da 18,77. 18.77 metros cúbicos segundo. Después el Q3. Lo mismo, ¿cierto? La raíz de H3 y H3 es igual a H. Por lo tanto, tengo la raíz de 53.22 dividido por la resistencia 3, que sería esta que está acá. Vamos a tener cuidado de ocupar la resistencia en la unidad que estamos trabajando, no esta de que está aquí al lado, que si ocupo esta va a salir mal el problema. 0.349. Cierra paréntesis, igual 12.35. Yo estoy aproximando los caudales porque no da caudales exactos, ¿ya? Por ejemplo, este caudal me da 12,348799. Entonces, como es 12,348, lo dejé como 12,35. Y finalmente me falta el caudal 4. Y se saca de igual forma, esa era la pregunta. Y la cantidad de aire en cada una de las galerías. Refiere al caudal, ¿cierto? Entonces, tengo la raíz de, abre paréntesis, H4, que es igual a H, por lo tanto 53.22 dividido por R4. Y R4 ocupó ese valor, ¿cierto? 0.397. Cierro el paréntesis y me da 11,58. 11,58. Tampoco me da exacto. Lo estoy aproximando porque es 11,57823025. Como es 11,578, lo dejo como aproximado a 11,58. Y esto es metros cúbicos segundo, ¿cierto? Cada uno de estos tramos. Entonces ahora tengo que sumar, porque con eso yo compruebo que el caudal total me tiene que dar lo mismo que me están dando. O sea, al sumar los caudales individuales me tiene que dar esto, o muy cercano a esto. Entonces sumo ahora 4.5 más 18.77 más 12.35 más 11.58. Y eso me da 47,2. Con eso yo estoy comprobando, ¿cierto?, que está bien el problema, porque los caudales individuales me dieron el caudal total. 47,2. No me da exacto porque no ocupé los valores exactos. ¿Ya? Para los valores exactos me daría exactamente 47,19. Entonces con eso yo comprobé que el ejercicio está bueno. ¿Ya? Y eso es lo que nos pedían. La caída de presión. Ya sabemos que la caída de presión son todas iguales, por lo tanto basta calcular la caída de presión total. Va a ser igual a la caída de presión individual de cada tramo. Y la cantidad de aire de cada una de las galerías. Y ahí está, Q1, Q2, Q3 y Q4. Y se comprobó que está bien hecho el ejercicio porque me da igual al caudal total, que es un valor del problema, ¿cierto? Esos 100.000 CFM son equivalentes a 47,19 metros cúbicos segundo. ¿Ya? Si hubiera utilizado los CFM, tendría que ocupar esta parte. Estos valores de resistencia de cada tramo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que me quieran decir?
chiquillos? ¿Dudas, preguntas? No hay preguntas. No, profe, está claro. Ya, entonces, cantidad de aire por galería sin reguladores de caudal, que es lo que teníamos recién. Cantidad de aire por galería sin reguladores de caudal. No teníamos reguladores de caudal. Entonces siempre se va a cumplir esto en un circuito en paralelo, que los H o las caídas de presiones individuales de cada tramo van a ser igual a la caída de presión total, considerando la resistencia equivalente de cada tramo, considerando la resistencia equivalente y considerando el caudal total, que es lo que ocupamos esta igualdad, ¿cierto?, para calcular el problema. Y eso es equivalente a resistencia equivalente Q cuadrado, ¿cierto? O resistencia 1, Q1 al cuadrado. Vimos que las resistencias eran distintas, ¿se acuerdan? Y los caudales eran distintos. Por lo tanto, es lógico que la resistencia equivalente por el caudal total va a ser igual, es lo que hicimos cuando sumamos finalmente. Va a ser igual a R1, Q1 al cuadrado, va a ser igual a R2, Q2 al cuadrado. Entonces, esta resistencia equivalente, como era mayor, y este caudal era mayor, ahora tengo una resistencia mucho menor y un caudal mucho menor. Entonces, es lógico que sean iguales. Acá tengo otra resistencia, que es menor a la resistencia equivalente, pero lo clave acá es el caudal. Como es mucho menor, y este valor es, si ustedes se dieron cuenta, miren, vamos un poquito. La resistencia equivalente a nosotros nos dio 0, nos dio 0,02. Y aquí son mucho mayores, ¿se dan cuenta? La resistencia equivalente nos dio 0,02. Pero este valor es grande, pero estos valores son chicos. Entonces lo que tengo es que al considerar los valores individuales de cada resistencia, pero el caudal mucho más pequeño, me va a dar, va a ser el equivalente a la resistencia equivalente por el caudal al cuadrado. Por eso los H se mantienen iguales. Aquí simplemente estoy ocupando la fórmula para calcular el H. Pero lo importante es que la caída de presión en un circuito en paralelo, la caída de presión total, ¿cierto?, del circuito en paralelo, que se calcula como por la resistencia equivalente y el caudal total, va a ser igual a las caídas de presión individuales, donde ocupo la resistencia de cada tramo, ¿cierto?, y el caudal de cada tramo. Eso es lo que me están diciendo acá. Finalmente, si yo despejo, ¿cierto?, puedo sacar el caudal. Entonces aquí para sacar el caudal 1, para sacar el caudal 2, etcétera. ¿Ya? El caudal. Eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Recuerdan que los caudales se suman? Los caudales se suman y me da el caudal total. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chiquillos? Hasta aquí entraría en la prueba entonces. ¿Ya? Entonces la idea era justamente repasar esta materia para que no les cupiera alguna duda. ¿Alguna acotación, alguna pregunta que me quieran hacer? Entonces la prueba va a ser el próximo lunes, en horario clase. Estamos hablando de el lunes 4 de octubre, ¿ya? Esa prueba vale 1/3 de la nota final, ¿ya? Y va a ser en horario clase a las 2:30 más o menos, 2:30 de la tarde. Seguramente una duración de 45 minutos, son mis pruebas por lo general. Y es muy difícil que pregunte un ejercicio entero, pero puede que pregunte parte de un ejercicio. Por ejemplo, sacar un H o sacar un caudal total, no sé. Lo importante es que tengan claros los conceptos, muy claros los conceptos.
Si no tienen ninguna duda, lo vamos a dejar hasta acá. Nos estamos viendo. Chao, profe, que esté bien. Chao.